¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a su sesión 2024. Yo soy Emerson Segura y llegamos este lunes 3 de junio, un día después de una elección histórica con diversas características distintas, también por su extensión, por el número de cargos, pero también cómo se desenvolvió, pero donde también quedó demostrado que el mayor antídoto justamente ante los malos augurios de la violencia, pues justamente fue la participación política. Luisa Cantú, buenas noches. Buenas noches, Emerson Segura. Vamos a revisar, por supuesto, la joya de la corona, los resultados de la presidencia de la República, con una mujer ocupando la titularidad del Ejecutivo por primera vez en 2 siglos de historia, pero también ahora el desagregado, cómo van quedando las entidades, cómo van quedando los congresos, el Congreso Federal, el Congreso en su Cámara Alta, las senadurías, es decir, hoy tenemos más datos para imaginarnos la composición de lo que será el siguiente sexenio. Así es, así que quédese en su sesión 2024, que también le vamos a dar todo el análisis sobre lo que va a suceder, cuál es el futuro justamente de los partidos políticos en este momento. Empezamos su sesión 2024. Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer en ser electa presidenta de México, superando los votos alcanzados por Andrés Manuel López Obrador en 2018. El proyecto de la 4T arrasa electoralmente y avanza hacia la mayoría calificada en ambas cámaras. Morena recupera alcaldías y Clara Brugada gana jefatura de gobierno. En Yucatán se pinta de guinda y se une al resto del sureste, gobernado por Morena. Bueno, ya estamos aquí en su sesión 2024 con mucha información y justamente pues un elemento a destacar en esta jornada es cómo reaccionaron los medios nacionales, también vamos a ver los internacionales, Luisa, pero cómo viste justamente pues a la prensa nacional en este lunes 3 de junio, Luisa. Honestamente bastante homologada, me parece que como es una tradición en este espacio revisar la prensa, normalmente sí encontramos diferencias sustanciales, digamos, en la cobertura de los medios nacionales. Hoy la verdad yo lo veo bastante parejo, digo, algunos detallitos. Donde creo que está más interesante es en la prensa internacional. Ya llegaremos a eso. ¿Te parece si empezamos con, por ejemplo, el diario Reforma? ¿Qué te llama la atención? No, bueno, aquí el diario Reforma, creo que hay 2 aspectos a señalar. Desde luego, el señalamiento, la 5T, la quinta transformación, ¿no? Obviamente, pues también señalan la mayoría calificada a la que avanzaría Morena, pero aquí Reforma creo que pues hace el énfasis a todo el mundo iba a llevar en la primera plana, y la estamos viendo, la foto de Claudia Sheinbaum, pero también ellos eligen, hay que señalarlo también, no una foto del discurso en el Zócalo, no una foto del discurso de Claudia Sheinbaum en el Hotel Hilton, donde estuvo, digamos que a lo largo de la jornada electoral, sino cuando López Obrador le entrega el bastón de mando. Entonces creo que también quieren pues mandar un mensaje sobre este pues mando detrás del poder, ¿no? En este caso que sería López Obrador, es digamos que una constante en la línea editorial y de los columnistas mismos de Reforma, y bueno, ahí lo vemos que deciden no elegir la foto del evento más importante, que es el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, ni ninguno de los 2 momentos, sino una foto del año pasado, o sea, porque justamente es derivado del proceso interno de Morena, donde pues para Reforma al parecer no hubo elecciones ayer, sino solamente una encuesta interna de Morena donde se eligió quién era a ser la presidenta, ¿no? Algo así se puede medio interpretar, ¿no? De hecho, en realidad sí vemos el resto de las portadas, todas con tonos violeta, destacan justamente la figura de Claudia sola, digamos, brillando en el escenario del Zócalo, justamente como la primera mujer, ¿no? No a la sombra, o sea, que hay hasta una composición fotográfica interesante. Ella está hacia abajo, ¿no? López Obrador la está viendo hacia abajo. Es una elección, digamos, interesante que, como dices, refuerza una narrativa de que ella únicamente estaría, digamos, al servicio de la visión del presidente, a diferencia del resto de las portadas, hay que decirlo. Y otra cosa que me parece interesante es que también lo destacan en los párrafos iniciales, ¿no? Claudia llega aquí a un año de haber sido destapada, ¿no? Como si la hazaña fuera el destape y no el triunfo en las urnas. Sí, claro, y por eso explica también la foto. ¿Y lo de 5T cómo lo interpretas? Sí, bueno, la 5T creo que pues es un poco también mala leche, ¿no? Creo que la interpretación es
si el gobierno de López Obrador fue la cuarta transformación, ¿no? Como gran movimiento político, ¿no? Que él se asume como el cuarto momento de grandes transformaciones en el país, pues desde el punto de vista por la línea editorial Reforma, pues el gobierno de López Obrador lo ha hecho mal. Pues bueno, ahora vemos casi vamos por la segunda parte, pues si fue la cuarta, es la quinta transformación, ¿no? O sea, lo veo un poco por ahí. ¿Pero qué te parece si sí, vamos pero a ver? nada más de decir, sí les doy que destacan a Clara Brugada. También fue uno de los medios, digamos, que les dio los 10 puntos de diferencia que finalmente se reflejaron en las urnas, a diferencia de otros diarios a los que ya iremos. Como el Financiero, justamente. ¿no? Que le daba menos puntos. 5 puntos, ¿no? Exacto, en las últimas semanas exactamente. le daba muy Pues, pocos puntos. si quieres, justo vámonos al Financiero, que me parece que dio la nota el día de hoy, incluso antes que la conferencia matutina. Además, digamos, de esta foto histórica en el Hotel Hilton, donde se dio la conferencia, y posteriormente en el Zócalo. Lo que traía el Financiero, de hecho, así en la esquinita inferior derecha, era esto que ya se había dicho con anterioridad, la posibilidad de que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, continuara, digamos. Se había dicho que de manera temporal para la transición, un poco cumpliendo, digamos, la perspectiva de presupuesto para este año. Finalmente, la nota de hoy que había adelantado el Financiero es esa, ¿no? Que se quedaría, digamos, en una señal de certeza económica. Sí, de mensaje a los mercados, ¿no? Como un poco el cliché postelectoral de qué mensaje se manda a los mercados, ¿no? En un día, además, en el que mucha prensa se ha empeñado en decir que los mercados temblaron y tuvieron algunas variaciones, digamos, en el peso, a pesar de que eso sucede 1,000,000 de veces al año. Así es, y también ha insistido el Financiero, parece que su única preocupación pues es que Ramírez de la O se quedara. También en su interior, Enrique Quintana señala elección sin sorpresas y permanencia de Rogelio, ¿no? Refiriéndose al secretario de Hacienda, su continuidad. La candidata ya subió su mensaje confirmándolo, ¿no? Pero un poco también cómo se asume cada periódico, ¿no? O sea, desde un poco las preocupaciones del Financiero, que siga Ramírez de la O en Hacienda, el Reforma, pues recordar que no fue una elección pues masiva, multitudinaria, que llevó a 38 millones de personas a votar por Claudia Sheinbaum, sino recordar el momento de pues la entrega de bastón de mando. Y pues también el Universal, digamos que pues bien, ¿no? Un poco es la foto del día, presidenta, que era un poco también la palabra clave, ¿no? O sea, justamente sin tratar de abundar tanto, ¿no? Sí, y lo que sí es el único diario que retoma en portada el Exacto. discurso que dio, su primer, digamos, discurso a la nación ya como virtual ganadora, en el que además insisten que gobernará para todas las personas, ¿no? Es decir, sale no en un mensaje como de criticar a sus adversarios políticos y sus adversarios en esta contienda, sino decir, vamos a buscar diversidad, paz, construcción en conjunto, ¿no? Y eso sí lo destaca el Universal. Sí, bueno, también aquí la jornada rápida antes de pasar a las internacionales, ¿no? También destaca, aquí lo tenemos, ¿no? Arrasa la 4T en la contienda, presidenta, ¿no? O sea, aquí, a diferencia del Universal, que solo pone presidenta, se añade el arrasa la 4T en la contienda, un poco para mandar el mensaje que no solo es la presidencia de la República, sino también el Congreso de la Unión, que también avanza hacia una mayoría calificada, y pues en las gubernaturas, que también hubo sorpresas y también lo vamos a ver, Luisa. Así es, un poquito más adelante le vamos a entrar al detalle. ¿Te parece si vamos a revisar la prensa internacional, que me parece que también fue bastante interesante? ¿Con quién quieres empezar? ¿Con Estados Unidos? Sí, claro. Bueno, el New York Times a mí me llamó la atención, lo traía no solo en primera plana, bueno, como muchos diarios internacionales, sino también lo manda, digamos, su como newsletter, ¿no? O su... sí, es como su editorial. Su editorial por correo. Exacto, por correo. Sí, exacto, todas las mañanas, y era, digamos, la primera nota. Y ahí me llamó mucho la atención que hablaba, digamos, trataban de explicar en este editorial, que es un poco también el contenido de la nota, por qué es tan popular Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, literalmente era, en el editorial de hoy te vamos a explicar cómo fue que se logró la continuidad, a pesar incluso, dice, de cómo habla la prensa internacional de Andrés Manuel López Obrador y de la persona del mismo partido, Claudia Sheinbaum, que ganó. Y la primera cosa que destacan es, y lo llaman así, a vibrant economy, una economía vibrante, y dicen, digamos, según los ojos del New York Times, una de las razones por la que Claudia habría tenido este nivel de votación es porque la economía mexicana resistió a muchos contextos internacionales y por las reformas en favor de los sindicatos, el salario mínimo, los temas de infraestructura en el sureste, las pensiones, es decir, todas las decisiones económicas que terminaron sintiendo, digamos, traduciéndose en estabilidad
económica, los programas sociales, por supuesto, para la ciudadanía. Perdón. Así es, ¿no? Y el hincapié, hay que señalar, pues, de un diario estadounidense, es en el aspecto de la economía, en una economía de Estados Unidos golpeada, donde también la inflación, digamos que en Estados Unidos ha aumentado más que respecto a la de México, donde el superpeso también está en muy buen lugar, ¿no? O sea, creo que el énfasis, si bien creo que han hecho comparsa, ¿no? En términos con otros medios en México sobre la situación de inseguridad y violencia en el país, en el tema económico, digamos que ahí sí reconocen, ¿no? Cuál ha sido este papel de pues el gobierno mexicano. Pero vamos a ver justamente otra, vamos a ver la de Le Monde allá en Francia también. Se pone en primera plana, pero también se elige una foto, pues hay que decirlo también, pues generosa. O sea, ahí señalamos, ¿no? O sea, la primera presidenta y, pues bueno, también hay otros temas como migración, economía, pero ahí señala justamente en la primera plana allá en Francia, donde también hubo pues votación de bastantes mexicanos en París, en Madrid y también en muchos consulados allá en Estados Unidos. Vamos a ver otra y tenemos también creo que The Guardian, ¿no? Y tenemos el Wall Street Journal, ¿no? Creo que sí. Ahí tenemos The Guardian, ¿no? Ahí en su sitio en español. También una victoria aplastante señala el diario británico, y vamos a ver también la siguiente, donde, bueno, ahí hacen una especie de crónica, ¿no? Y el Wall Street Journal, ahí, tú justamente identificaste esta, Luisa, cuéntanos cómo la viste. Nuestra compañera Sofía Velázquez, en realidad, a mí mis dos menos favoritas, y llegaremos a eso, son esta y el Washington Post. Esta, ni siquiera el nombre, ni siquiera la foto, no se dignan, digamos, a nombrarla, lo cual también es una forma de machismo, ¿no? Tal cual. Los mexicanos, así, votan por el primer liderazgo femenino y es, digamos, ahí una foto además bastante como exotizada de las mexicanas y los mexicanos, ¿no? El sombrero, esta foto que eligen, que ni siquiera tienen las figuras políticas, ni siquiera las nombra, es como nomás el trámite, digamos, ¿no? De mencionarlas, invisibilizando. Ahí no sabría si hablan de Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, al decir, ganó una mujer, pues sí, ¿no? O sea, pero no. No, y la más cañona fue, a ver, el Washington Post, que de plano me pareció así, pues muy sintomático y muy interesante de cómo a veces mucha prensa internacional nos cubre, cómo México, el bastión del machismo, tuvo antes que los Estados Unidos una presidenta mexicana, ¿no? O sea, digamos, para el Washington Post, el parámetro es Estados Unidos. Entonces, es lo que logres antes o después de Estados Unidos, es como se miden y cómo cuenta la democracia o el feminismo. ¿Qué tan avanzado? Exactamente, ¿no? Todo depende de Estados Unidos como referente. Y también esto, ¿no? Toda la nota, así el macho culture, ¿no? La cultura macho, como nos describe, es también profundamente caricaturizada, ¿no? O sea, como me imagino perfectamente viéndonos como la lucha libre y el sombrero, es como ese país de salvajes y macho logró antes que nosotros la democracia estadounidense tener un liderazgo femenino. Exacto, ¿no? y que ahora México se convierte en, digamos que en el primer país de la región, ¿no? De América del Norte, ¿no? O sea, justamente en que una mujer llegue al poder y en este sentido, pues, los ponen como si fuera algo menor, cuando creo que realmente, y coincido contigo, ¿no? O sea, se abona en este cliché, en esta estigmatización, en el prototipo del mexicano, pero que el triunfo realmente también de Claudia Sheinbaum habla de simboliza un profundo cambio político y social en el país. Claro, y además pone el foco en lo perverso, porque claro, a ver, nadie va a negar que hay mucho machismo en México, que somos un país con unas cifras de violencia de género gravísimas. Lo cierto es que en vez de elegir la lucha feminista triunfando, todo el antecedente, digamos, ¿no? La propia Claudia, cuando digamos, confió por la persona que había votado, habló de una lucha de género generacional, digamos, que la llevó a ese momento, que nos llevó como país, y en vez de contar esa historia, que era la historia que había que destacar, eligen la otra, ¿no? Así es. Bueno. ¿Y qué te parece, Luisa, también si vamos a analizar, pues hay una reconfiguración posiblemente de partidos políticos también en el Congreso de la Unión? Ya hay varias cifras pues que hablan de una mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Vamos a ver rápidamente justamente unos datos. Ahí los tenemos, la composición del Congreso. Estos datos también fueron presentados esta mañana en la conferencia matutina por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, donde ahí señala justamente que Morena en la coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pues estaría alcanzando 2/3 de la Cámara de Diputados.
Y el dato, la gran nota creo que del día también, ya cuando salen estos datos con mayor avance del PREP, es que el Partido Verde se estaría convirtiendo pues en la tercera fuerza política, por lo menos en la Cámara de Diputados. Ahorita vamos justo a analizar este tema con nuestros invitados, pero Sí. creo que es arrollador este tema, ¿no? O sea, Arrollador, sí. o sea, que el PRI y el PAN estén tan desdibujados y a partir de que van en coalición, pues sean, digamos que, pues desdibujado totalmente del escenario político. Ahí tenemos la Cámara de Senadores, estamos hablando de 82 senadores para, de la coalición Morena-PT. Esto, digamos que son estimaciones, todavía hay que ver en cómo se traduce esta votación en escaños. Y pues el partido, hay que recordar que en esta legislatura el Partido Revolucionario Institucional, ahí con Movimiento Ciudadano, se estaban disputando quién era la tercera fuerza política, ¿no? En diputados, los primeros 3 años sí hubo una mayoría holgada, después, digamos que de la intermedia en diputados, esa mayoría se terminó. Pero bueno, ahora pues parece un escenario donde podría haber plan C, Luisa, reforma al Poder Judicial y una reconfiguración nueva en los partidos. No, un montón, digo, el Poder Judicial es una, pero en realidad se entregaron 20 reformas de Exacto. cierre del sexenio que eran, digamos, ¿no? La médula aún tendría del un mes, proyecto ¿no? de nación. Sí, exactamente. Interesante, digo, por más que se reconfigure, lo cierto es que la mayoría calificada son 334 votos y en realidad veíamos ahí, la perspectiva son 360, ¿no? Es decir, Exacto. por mucho, por mucho. Pues justamente vamos a analizar eso, si te parece, Emerson, a reserva de seguir viendo más actualizadas las cifras del PREP un poquito más adelante, con 2 personas invitadas que tenemos el día de hoy. El doctor César Pineda es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesor investigador. Bienvenido, ya nos acompañas, ¿verdad, César? Sí, por acá Ahí ya estamos. ando. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a Vanessa Romero, ella es abogada y maestra en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y la University College London. Bienvenida, Vanessa, también muchísimas gracias. Sabemos que han tenido unos días bastante ajetreados por todos lados, así que gracias por hacernos hueco también. No, encantada de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Pues si les parece, seguimos con este hilo de pensamiento que ponía Emerson hace unos segundos sobre la mesa. Yo quisiera empezar por eso. ¿Cómo ven ya con estas cifras preliminares, pero que difícilmente variarán mucho, a los partidos políticos? Digo, el PRD y algunas son bastante obvias, ¿no? ¿Cómo van quedando? Pero bueno, MC fue, digamos, narrativamente y tangiblemente lo que se había prometido. Funcionó esta campaña tan grande de marketing. El Partido Verde, que había sido más o menos señalado por justamente casi que ser una rémora, ¿no?, de otros partidos, al final termina ganando bastante. ¿Cómo ven los saldos partidistas a este momento? Mira, yo creo que el presidente está particularmente feliz en estos días y una de las razones de su felicidad es porque en esta elección termina de sepultar al sistema de partidos como lo conocemos. Fue muy ilustrativo el día de ayer cuando sale Marco Cortés a dar esta primera conferencia de prensa respecto al supuesto éxito de Xóchitl Gálvez, la cara de Jesús Zambrano, que entendía que al menos para él y para su partido, para el PRD, la historia había terminado finalmente. El Partido Verde, como siempre lo hemos visto en elecciones anteriores, juega muy bien como partido satélite, como partido rémora, hizo muy bien sus cálculos, hizo también muy bien su trabajo territorial. Por eso podemos ver las diferencias entre su votación y la votación del Partido del Trabajo. Movimiento Ciudadano pues hace muy bien también su trabajo en función de los resultados esperados, subió un poquito el porcentaje de éxito en la presidencial, se queda más o menos igual en la Cámara de Diputados y Senadores, pero bueno, lo cierto es que tras los resultados sorprendentes, yo creo que para todos, de la elección de ayer, efectivamente vemos un sistema de partidos absolutamente reestructurado, pues podemos decir destruido, pero también reestructurado, las nuevas fuerzas de negociación le permitirán a Morena llevar a cabo tantas reformas constitucionales como quieran. Ya deberemos entrar a entender caso por caso cuáles sí se realizarán durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, que tendrá un mes entero de mayoría calificada en la Cámara siendo todavía presidente, y cuáles seguirá, pues si le dará curso Claudia Sheinbaum. Al menos hoy el presidente solamente ha dicho que irá adelante con la reforma judicial en coordinación con Claudia.
¿Cuál es tu lectura, doctor? Yo destacaría efectivamente que esta reconfiguración es parte de una crisis del sistema de partidos que nació pues después del fraude electoral desde el 88 y se puso en crisis incluso desde 2012. Para pensar un poco las cifras, estamos hablando que PRI, PAN y PRD, hoy que fueron como alianza, reunían 35 millones de votos al momento del triunfo de Vicente Fox y hoy no logran reunir 15 millones entre los tres partidos. Es decir, la gente abandonó el sistema PRI, PAN, PRD. El que mejor ha resistido esa migración de votantes, este abandono de votantes, es el Partido Acción Nacional, quizá porque es el único que tiene un proyecto definido, es la derecha de este país. En cambio, después de la salida de López Obrador e incluso de la salida del ingeniero Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática, no se sabe exactamente qué es ese partido. Después de su alianza al PRI y al PAN en el Pacto por México, prácticamente se había desfondado no solo de militantes, sino de proyecto e identidad política. Es un partido que debió desaparecer hace tiempo, es un partido que no representa ningún proyecto y que hoy vemos probablemente está por cerrar el PREP, está por deshacerse, por desaparecer al no lograr el 2%. El otro que vemos es el PRI, que está prácticamente en una fragmentación y una diáspora, especialmente de votantes hacia Morena, pero también en una fragmentación importante que quizá también benefició al propio Movimiento Ciudadano. El PAN, quien es el que formalmente resistió mejor, perdió 7 millones de votantes desde la elección de Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, no solo no está reteniendo a sus votantes, está perdiendo masivamente votantes. Veremos la cifra final en las siguientes horas, pero pareciera que no solo no puede crecer, sino que sigue perdiendo electores. En ese sentido, el sistema, y coincido ahí totalmente con Vanessa, el sistema tripartito Podemos de la transición, de la llamada transición a la democracia, ha terminado y hoy tenemos un nuevo sistema de partidos. Incluso habría que cuestionar si la primera alternancia logró realmente la transición a la democracia y yo me atrevería a decir si la cuarta transformación no implica, a pesar de sus contradicciones, una segunda alternancia o la alternancia, lo que debió suceder desde el principio, como sucede en otras transiciones en el mundo, como sucedió en su momento en otras transiciones, donde el partido hegemónico o el partido autoritario pasa a ser una minoría, se disuelve o desaparece, lo que no sucedió acá. Creo que es una reconfiguración y creo que este nuevo sistema de partidos, más allá de las contradicciones de las nuevas fuerzas políticas, pues es una nueva fase del sistema político mexicano y hemos dejado atrás ya el sistema de la alternancia. César, Vanessa, me gustaría detenerme en algo. Digamos que un poco recogiendo lo que ustedes señalan, Vanessa señalaba, López Obrador sepultó digamos que al sistema de partidos, ¿no? También César recupera un poco, estamos ante un nuevo sistema de partidos, o sea, estaríamos hablando, por un lado, ante una refundación del sistema de partidos mexicanos, y eso me llevaría a preguntarles si se debe, desde su punto de vista, al desdibujamiento ideológico que tuvo pues el matrimonio entre el PRI, PAN y PRD. César señalaba el Pacto por México, ¿no? Hay que recordar que también el Pacto por México, pues un tema medular para el PRD, que fue la escisión, fue la reforma energética, ¿no? Justamente la reforma energética logró articular a López Obrador y a Morena como una fuerza política independiente y tomar distancia de ese pacto legislativo o gobierno de coalición de facto, ya que se pactó una agenda legislativa en común. Si se lo atribuyen, por un lado, pues a que el PRI y el PAN, estos eran los partidos de la transición, incluido el PRD, pero sobre todo el PRI y el PAN, y terminaron juntos, ¿no? O sea, el presidente se anticipó muchos años cuando dijo el PRIAN y realmente pues sí sucedió, ¿no? O sea, terminó consumándose, lo vaticinó, terminó consumándose y eso por un lado, ¿no? El desdibujamiento ideológico de estas fuerzas políticas y por otro lado, si pudieran contarnos cómo ven a Movimiento Ciudadano, que también se vende como la tercera vía, pero viene de Convergencia.
Es decir, Dante Delgado es un personaje conocido ampliamente, que viene también del priismo, ¿no? Que incluso llegó a tener ahí confrontaciones con Zedillo, exgobernador de Veracruz. ¿Cómo ven a Movimiento Ciudadano? ¿No creen que MC debería verse, digamos que un poco enarbolado como pues la nueva oposición en este cierre de elecciones? A ver, el PAN, el presidente efectivamente se hacía referencia al concepto PRIAN desde aquel histórico debate que tuvo frente a Joaquín López Dóriga con Fernández de Ceballos. Entonces, esa construcción conceptual llevaba mucho tiempo siendo planteada como una alianza de facto, y lo único que hicieron en esta elección fue pues aliarse en términos formales, pero pues sí, llevaban ya tiempo trabajando en colaboración. Esta oposición, creo que lo que le sucedió fue que desde 2018 debieron darse cuenta de las pistas que les daban a conocer que estaban tremendamente alejados de un contacto popular, del contacto territorial. No hicieron nada en todo el sexenio, o hicieron poco. No vimos ni trabajo territorial, no vimos contacto con sus bases, no vimos refundación de los partidos, no vimos ningún trabajo en relación con su imagen. Sus negativos, lejos de intentar mejorarlos durante todo el sexenio, fueron empeorando hasta ver los números fatales que vimos durante toda la campaña de Xóchitl Gálvez. También entiendo que para cuando quisieron armar un plan era demasiado tarde. Esa era casi que su única opción. Yo no creo que le hubiera ido mucho mejor al PRI, al PAN o al PRD yendo juntos. Creo que tuvieron también una muy mala lectura a partir de la elección intermedia de 2021, porque, o al menos también medio chilangocentrista, porque lo que ellos vieron a partir de 2021 fue un incremento en la votación en favor de la oposición y una bajada de los números de Morena, sin considerar toda la coyuntura, todos los aspectos estructurales que afectaron esa votación, pues que era una votación intermedia, que la gente estaba muy enojada porque estaba teniendo problemas económicos severos en el contexto de COVID. Y la alta movilización de la oposición en la Ciudad de México. Entonces creo que no solo no hicieron su trabajo, sino que leyeron muy mal las señales, muy bien, entendieron muy mal nuevamente a lo que quería la mayoría de la opinión pública. Ahora, por lo que hace el desdibujamiento de la identidad partidista, sí creo que se habrán perdido varios votos por ahí. No creo que haya sido la razón más importante. Creo que sí fue muy complicado para ellos montarse en una figura como la de Xóchitl Gálvez, pues con tantos claroscuros, con una personalidad tan versátil, tan poco panista, pero también tan poco priista. Creo que ahí sí hubo una crisis de representatividad. Pero bueno, esta muerte formal del PRD y esta muerte material del PRI, creo que le va a venir bien al PAN, porque habrá de asumirse como lo que verdaderamente es, un partido de derecha. Y para terminar con Movimiento Ciudadano, creo que esta es la oportunidad de oro para dibujarse como la verdadera oposición. Cierto es que, aunque le fue bien en la presidencial y le fue bien en números de Congreso, en los estados en los que gana no le fue tan bien como esperaba. Jalisco estuvo reñida ahí por el final y perdieron buena parte de votos en Nuevo León, contrario a lo que señalaban las encuestas, aún en los puntos más altos de Maynes. Déjame sumar otra capa, César, porque además sé que eres estudioso, pues un poco acompañando, digamos, los estudios de izquierda, vienen también los de derecha. Preguntarte ahora que, digamos, el PAN queda como la mayor oposición o el partido más fuerte de este bloque, un poco qué es el PAN ahora, ¿no? Justamente porque se intentó una ultraderecha que no fue fructífera con esta candidatura fallida independiente de Eduardo Verástegui, pero hay figuras que siguen invitando a Vox y que felicitan a Milei por ahí en el PAN. También hay figuras pues que niegan un poco ese origen, como Santiago Taboada aquí, que trató de deslindarse en la capital de estos votos sistemáticos contra los derechos, ¿no? Como la prohibición de COSIX. Es decir, como que el PAN también queda en una especie de gris medio complicado. ¿Hay margen para la ultraderecha? ¿Hay gente que vota por ese lado? ¿Quién, digamos, votó por este PAN? ¿Qué construcción queda post-elección?
Sí, antes de responder esto sobre la ultraderecha y el PAN como proyecto, que creo que está en crisis porque el neoliberalismo está en crisis en toda América Latina, porque creo que el neoliberalismo está en crisis como modelo y como proyecto en todo el planeta y las élites se han dividido, no saben ya cómo conducir el mundo y de hecho el fenómeno Trump y otras élites gobernantes pues parecen ir zigzaguear por fuera ya del modelo neoliberal, a veces efectivamente hacia la extrema derecha. Me gustaría solo destacar un punto muy importante para que no tengamos solo una visión partidocrática o partidocéntrica, y es que creo, estando de acuerdo con Vanessa en que quien encabezó, por supuesto, el fin del sistema de partidos de la alternancia es López Obrador, quien lo dio y sepultó a ese sistema de partidos fue el votante indignado, el votante furioso, el votante harto del sistema de partidos de la alternancia. Y esto tenía signos dentro del sistema electoral y fuera de ellos. Entre 2012 y 2018 tenemos el Yo Soy 132 que encabeza un movimiento antipeñista, claramente antipeñista, con un discurso de impedir, incluso después con la Convención contra la Imposición, aliados a los campesinos de Atenco, el posible triunfo de Peña Nieto. Tenemos en medio de ese sexenio las movilizaciones por Ayotzinapa, millones de personas, literalmente millones de mexicanos, que reivindicaban, por supuesto, el regreso de los 43, pero también una demanda que surgía en las calles de fuera Peña, renuncia Peña, adiós Peña, y por supuesto las movilizaciones en contra del gasolinazo. Esta medida que en otros países inició rebeliones contra los neoliberales, verdaderas insurrecciones populares. Estas movilizaciones, cerca de 300 en todo el país, anunciaban un hartazgo que curiosamente no solo decían que bajen los precios de las gasolinas o que se detenga la medida, sino lo que pedían era ya la destitución de Peña Nieto. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el PAN hoy, que hay su comentocracia o sus intelectuales o sus seguidores de Twitter decían hoy que se levantaban y que ellos necesitaban una explicación. Y es que no han estado viendo, y esta desconexión no solo de la realidad, sino de los sentimientos y la furia popular que se fue formando en un sexenio que además tuvo no solo Pacto por México, reforma energética, reforma educativa, Tlatlaya, la Casa Blanca, que dejó un saldo del 70% de repudio a ese gobierno, arrastra a todo el sistema de partidos a su final. Y en ese sentido encuentran en un nuevo partido y en el liderazgo de López Obrador la vía de expresión de esa indignación, una oleada de indignación que recorrió México por también las formas despóticas y autoritarias que los gobiernos del PAN y el gobierno del PRI hicieron contra maestros, contra electricistas, contra mineros, contra estudiantes, contra normalistas, tratándonos en una democracia formal como si estuviéramos en un régimen autoritario, despótico e incluso dictatorial, una partidocracia muy autoritaria. Y en ese sentido el PAN está perdido, para cerrar también esa pregunta, en el sentido de que el neoliberalismo ha caducado porque ha dejado una estela de desigualdad, una estela de desarticulación del Estado-nación mexicano, haciendo crecer el capital criminal y las redes criminales en todo el país, y por supuesto una senda de corrupción interminable, una metástasis de corrupción y de gobiernos de pillaje que iban de los Duarte hasta el propio Peña Nieto. En ese sentido, yo creo que el votante de hoy sigue refrendando el apoyo a López Obrador y en este caso a Claudia Sheinbaum, porque ve una alternativa a ese sistema caduco, corrupto y que dejó al país literalmente en llamas en manos del crimen organizado. Creo que el PAN como Partido Acción Nacional es la única fuerza que puede sobrevivir efectivamente de la alianza si se define como claramente un gobierno de derechas, que defina claramente su programa de derechas, que le envíe mensajes a los votantes conservadores y que se diga a sí mismo lo que siempre ha sido, un partido conservador, un partido que defiende abiertamente el libre mercado y los derechos de una élite, de la clase empresarial, y creo que así tendrá oportunidad de clarificar su proyecto, a pesar de que hoy el neoliberalismo pues no tiene mucha popularidad. Creo que el PAN está en un reto, pero ese reto debió tenerlo desde 2018. Tiene que autocriticarse, tiene que, como en otros países, tendría que renunciar el presidente del PAN, tendría que entrar en un proceso de reformulación y reorganización interna, cosa que no vimos que sucedió en 6 años.
Creo que con su dirigencia y con los componentes del PAN como están, es probable que haya crisis y que esta se intensifique en Acción Nacional si no toman el voto popular y el mensaje que dan los votantes como un castigo también por su forma de hacer política estos 6 años. Tenemos un minutito, pero para no obviar este tema que nos pone sobre la mesa, César, justamente ayer, el 2 de junio, se trató de la elección de 20,000 cachito puestos de elección popular, pero hubo otros actores de poder en la mira, digo, de forma menos trascendente las encuestadoras y estos números súper dispares, los propios medios de comunicación, los llamados contrapesos, que digo, ahora ¿no? Con el plan C había un escándalo en mucha opinocracia sobre que no hubiera contrapesos suficientes, como si viniéramos de un país donde siempre hubieran funcionado, ¿no? Entonces, como que hay otros actores de poder que también se están revisando. Una última idea para cerrar en este sentido. Vanessa, ¿qué nos dices tú? Sí, creo que las encuestadoras y muchísimos miembros de la comentocracia, analistas, que no solo le mintieron tremendamente a su audiencia, sino que ellos se consideran todavía como protagonistas de la vida pública, no son meros intérpretes, sino que ya la protagonizan, ya forma parte de ella, ya estaban inclusive dentro de la campaña la propia Xóchitl Gálvez, le hace, por ejemplo, Massive Caller o algunos intelectuales públicos que con absoluta claridad invitaban a votar por ella e interpretaban al mismo tiempo con absoluta objetividad la realidad, ¿no? Cosas que son imposibles. Entonces yo sí creo que lo que deberíamos hacer como opinión, como ciudadanos, es pedirle a la opinión pública que rinda cuentas, a encuestadores y analistas que rindan cuentas, y si no pueden rendir cuentas, como lo hizo bastante mal hoy el dueño de Massive Caller, pues que se retiren de la opinión pública, porque aquella polarización de la que culpan a Andrés Manuel López Obrador en realidad está fundada en la narrativa que ellos han creado para cierta élite, para cierta parte de la sociedad que no puede entender cómo piensa o por qué es que votaron nuevamente por un refrendo al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, porque llevan 6 años contándoles una abierta mentira. Pues es una conversación que, si les parece, dejamos abierta, un análisis que nos dará para mucho más. Vanessa Romero, César Pineda, muchísimas gracias de verdad por estos minutos, por compartirnos sus miras y su análisis. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, un abrazo a ambos. Muchas gracias. Y bueno, justamente este tema que señalaba Luisa, las encuestas versus la realidad, vale la pena detenernos un poco en qué fue lo que sucedió con estas encuestas, cuál fue su comportamiento. Vamos a ver la siguiente pieza de mi compañero Santiago León, que analiza justamente a las encuestas. Hoy repasamos los resultados arrojados por el conteo rápido, contrastando con los resultados de diversas casas encuestadoras en las últimas semanas. Comencemos con el conteo rápido del INE para la elección presidencial. La virtual ganadora Claudia Sheinbaum de la alianza Morena, PT y Partido Verde va adelante con un rango del 58.3% y el 60.7% de la votación. Después le sigue Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México entre el 26.6 y 28.6% de la votación, y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano obtuvo entre el 9.9 y el 10.8% de la votación. Ahora contrastemos los resultados de diversas casas encuestadoras con los resultados de este domingo 2 de junio. Comencemos con los que más alejaron del resultado. En su último trabajo, la encuestadora de Massive Caller, que generó polémica con el pesar del pedido de campañas en su último trabajo, la encuestadora cerró con una victoria de la ex candidata del Frente y Fuerza Corazón por México, Xóchitl Gálvez, con 44.6% de preferencia. En segundo lugar, colocó a la virtual ganadora de la presidencia, Claudia Sheinbaum, con un 42.5% de preferencia, 2 puntos por debajo de Xóchitl. En tercer lugar, el ex candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, estimado en un 12.9% de la preferencia para la jornada. Mismo caso pasó con los sondeos realizados por El Financiero, quienes a días de los comicios del 2 de junio cerraron la brecha entre excandidatas para su última publicación. Claudia Sheinbaum mantenía solamente una ventaja de 10 puntos con 51% de la intención contra 41% que Xóchitl proyectó según El Financiero. El candidato de Movimiento Ciudadano fue solamente calificado con el 8% de la preferencia. Ahora pasemos a las casas encuestadoras que más se acercaron en esta contienda electoral. Una de ellas fue Encol. En la última encuesta realizada, la virtual ganadora obtuvo un 56% de la preferencia. 23 puntos debajo se encontraba la ex senadora del PAN con 33%, y el MCista sumó 11% de los electorados.
Por último, de las sedas Demotecnia, la casa más certera en los resultados de las elecciones del 2024. Sus resultados mostraron como ganadora a Claudia Sheinbaum con 64% del voto. La panista Xóchitl Gálvez terminó con 28% de preferencia, 36% de diferencia es de la que estamos hablando, presentada por De las Heras, mientras que Álvarez Maínez calificó otra vez con un 8%. Después de un breve comparativo de algunas casas encuestadoras con el conteo rápido del INE, la casa encuestadora marcaron una diferencia de tendencia en sus trabajos realizados. Las encuestas que estimaban una elección cerrada y otras con una elección de amplia ventaja. Este fue el caso de las sedas Demotecnia, que fue la encuesta que más acertó en la estimación para los comicios del 2 de junio. La encuesta de Massive Caller fue la que más erró para la jornada electoral al calificar el triunfo de Xóchitl Gálvez sobre Claudia Sheinbaum, presidenta virtual de México. Pues las encuestadoras sin duda estarán rindiendo cuentas, o eso esperaríamos en los próximos días, con esta disparidad, digamos, de trabajo y de resultados. Con esto hacemos la primera pausa de esta sucesión y volvemos con más. Tianguis del Chopo. Es un espacio inusual que a mí me parece que de pronto es una suerte de imán donde los incomprendidos en aquel momento se juntaban. Y en general es como una combinación de muchas cosas, ¿no? O sea, también aquí hay una mezcla de todo. Nos interesa que el tianguis permanezca para las siguientes generaciones que nos van a suceder. Mercados y marchantes. Martes, 13:05 horas. Nos vemos en Mañanera 360 de lunes a viernes al terminar la conferencia matutina presidencial. Seguimos en su sesión 2024 y la gran nota, una característica medular esencial de esta contienda electoral 2023-2024 es la llegada de una mujer a la presidencia de la República. Es un signo de un cambio político y social, una conquista de millones de mujeres mexicanas que desde diferentes trincheras han forjado la democracia que el día de hoy estamos viviendo. La importancia de este momento en esta pieza. Transcurrieron 200 años desde la instauración de la República para que tomara el poder la primera mujer presidenta en México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien liderará el país y llega con la mayor cantidad de votos obtenidos en nuestra nación. Este hecho es histórico y a su vez potencia el cambio social, cultural y político en el ejercicio del poder. A nivel global, al 13 de mayo de 2024, había 28 países donde 28 mujeres se desempeñaban como jefas de Estado y de gobierno, según ONU Mujeres. Mientras que en América Latina ha habido 15 países que han sido liderados por mujeres en la presidencia, lista a la que se añade México. A presidir el país llega una mujer de corte progresista y de izquierda, en un contexto en el que la desigualdad, la vulneración de los derechos, así como la violencia patriarcal, ha sido la norma. En términos simbólicos y de igualdad sustantiva, el hecho de que una mujer llegue a liderar la nación es un cambio significativo. Además, en este proceso electoral federal y local 2023-2024, de las y los 98 millones de ciudadanas y ciudadanos que integraron la lista nominal, el 52% fueron mujeres. Mientras que, entre las 9 gubernaturas en disputa, hubo 15 candidatas. 4 de ellas también son virtuales ganadoras, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP. Es importante destacar que la integración de la actual legislatura del Congreso de la Unión en México es paritaria, con 251 mujeres y 249 hombres, respectivamente. Con dicha composición se ha transformado su representatividad política y avanza su inclusión. Y aunque la agenda de las mujeres y de las poblaciones históricamente vulneradas está trazada en los 100 puntos del proyecto de nación de la virtual ganadora, es cierto que implica una gran responsabilidad, basada en la larga tradición de lucha de las mujeres. No llegó sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas.
muchas de ellas mujeres anónimas, que a través de la organización y la conformación y liderazgo de movimientos sociales y políticos han producido cambios sustanciales en la vida pública del país. Hiroko Nakamura, Sucesión 2024. Bueno, Emerson, ya lo decíamos, por supuesto, la joya de la corona, como cada 6 años, es la presidencia de la República, pero en este ejercicio que vivimos el 2 de junio también renovamos 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el Congreso, digamos, con la Cámara Alta y Baja, un montón de puestos de elección popular. Vamos a ver ya, como bien dices, a 24 horas de los conteos rápidos de nutrición del PREP, cómo pinta la República Mexicana o de qué colores se está pintando, digamos, con la perspectiva. Así es como se vería, de confirmarse la tendencia que estamos viendo en estos momentos, la República Mexicana, es decir, el PAN seguiría gobernando 4 gubernaturas, ya tenía Aguascalientes y Chihuahua. Parece que en este momento, digamos, las cifras del PREP le dan también a Guanajuato, también tendría Querétaro, como bien sabemos. El PRI tendría, como sabemos, Coahuila y Durango. MC mantendría Jalisco, que es la que estaba en disputa en esta ocasión, y Nuevo León. Y Morena tendría prácticamente todo lo demás, 24 gubernaturas. Así es, Lemus, allá en Jalisco, logra retener la gubernatura para Movimiento Ciudadano, una gubernatura que había sido, digamos, criticada por la mano dura y por la situación de inseguridad y violencia en aquella entidad, pero que también tenía problemas al interior del partido, en la relación Enrique Alfaro, Dante Delgado y Samuel García. Y bueno, ahora vemos que el saldo es positivo, bueno, en función que queda, logra retenerla Lemus. Por otro lado, Samuel García allá en Nuevo León, si bien no se le celebraron a la gubernatura, pues no le fue muy bien a su esposa ya, Mariana Rodríguez. Monterrey. Pierde MC Monterrey frente a Adrián de la Garza, quien también fue candidato frente a Samuel García y, bueno, digamos que de filiación priista, que en algún momento también buscó ser fiscal. Y, bueno, malas noticias para Samuel García allá en Nuevo León. Y la gran noticia es Yucatán, Luisa. Así es, ahí importante decir, ahora que mencionabas justamente a Jalisco, agridulce, ¿no? Porque sí, digamos, logra la gubernatura, el Congreso se reconfigura un poco. En Guanajuato y en Yucatán, hablaremos un poco más adelante de esa entidad, creo que la nota que jugó un montón fue el tema de seguridad. Tú recordarás que aquí lo analizamos, en Guanajuato se prometió desde el bloque PRI, PAN y PRD no mantener al fiscal que lleva ahí desde Márquez, ¿no? Es decir, exacto, 3 administraciones y media, a Carlos Amarripa, y esto pudo haber jugado, es decir, cambiar a los funcionarios de seguridad. Y en Yucatán, todo lo contrario, se prometió la continuidad de funcionarios que han funcionado en ese sentido, pero también de la infraestructura y las opciones de trabajo que ha generado una mira como nunca antes al sureste. Así es, Guanajuato, pues también una entidad marcada por la violencia. Hay que recordar incluso el asesinato de Gisela Gaitán, candidata a Celaya. En este caso, la candidata Livia, pues digamos que, bueno, no recupera, retiene para el panismo, tomando distancia, como bien señalas, Luisa, del fiscal Carlos Amarripa, que lleva ahí ya varios años, 15 si no me equivoco. Y bueno, Yucatán, pues una entidad que, digamos, era alternancia entre el bipartidismo, en el priismo, con el panismo, y que ahora pues se pinta de guinda. ¿Qué te parece si vamos a ver justamente un balance y un poco un análisis? ¿A qué se puede deber que ahora Yucatán se pinte de guinda y dé un viraje hacia la izquierda? Joaquín El Guacho Díaz Mena avanza como virtual ganador a la gobernatura de la Tierra del Mayab. Pero, ¿qué elementos jugaron para conformar esta bomba electoral? Desde el 2000, Yucatán había tenido gobiernos del PRI y PAN de manera alternada. El último de estos bajo el liderazgo de Mauricio Vila. En cuanto a seguridad, Yucatán presumía sus bajos niveles en la mayor parte de delitos, principalmente en homicidio doloso, al ser la entidad con la cifra más baja. Este elemento fue utilizado en la campaña del Blanquiazul como un llamado al blindaje de la entidad frente a la estrategia de seguridad federal. En segundo lugar, y posible causa del apoyo al morenismo, la reducción de la pobreza, encaminada por la distribución de los programas sociales.
De acuerdo con el Coneval, de 2020 a 2022, 236.700 personas salieron de la pobreza en Yucatán, lo que representa una reducción de 10.7% en cuanto a pobreza extrema. Este es el Yucatán que todos quisiéramos, pero este es del que se olvidaron. Un tercer elemento, la construcción del Tren Maya. Este proyecto estratégico fue incluso respaldado por el propio Vila, resulta clave para la conectividad de la región, que plantea, además de la construcción de la vía, la mejora de los municipios por los que transita, con la ampliación del alumbrado, pavimentación de caminos rurales y obra pública por parte del gobierno federal. Cuarto, así como el Tren Maya resulta emblemático para Yucatán, refleja algo más profundo, la mirada del gobierno federal hacia el sureste, con infraestructura que permite el desarrollo de una región que permanecía en el olvido de los planes sexenales de los gobiernos anteriores. Ahora, el sureste registra un crecimiento incluso al doble que el norte del país. Finalmente, el uso de Morena de una carta panista para hacerle frente al propio blanquiazul. Huacho había construido desde 2012 una base de simpatizantes cuando se lanzó por primera vez a la gubernatura yucateca. Base que, lejos de reducirse, se fue haciendo más grande con su llegada a Morena y el respaldo a López Obrador y su proyecto, con lo que sumó a voces de la izquierda en Yucatán contra una oposición que apostó por sus estructuras tradicionales. Así, con un respaldo de la población a las políticas del bienestar, una mirada recolocada en el sureste y una estrategia de jugar con cartas originarias de la propia oposición, es que la población de Yucatán ha decidido en las urnas un viraje a la izquierda con el proyecto de la 4T. Sofía Velázquez, Sucesión 2024. Cerramos este carrusel en la capital del país, en la Ciudad de México, que eligió jefatura de gobierno, 16 alcaldías, 33 diputaciones más bien de mayoría relativa. Eso finalmente también se traducirá en 33 más para conformar un Congreso de 66 junto con plurinominales. Y así es como se ve en este momento el PREP. Clara Brugada estaría logrando el 51% de la votación, contra 39% de Santiago Taboada y un 7% de Salomón Chertorivsky. Eso es, digamos, la jefatura de gobierno. Más de 10 puntos, 13 puntos, digamos, que es más o menos lo que le daban las encuestas de, por ejemplo, de Las Heras y demás. Ahí no hay mayor sorpresa. Y en las alcaldías, lo cierto es que se parece un montón al 2018, ¿no? Como que Morena lograría, digamos, preliminarmente 11 alcaldías contra 7 de la... contra 5 de la oposición en este momento, y recuperaría algunas de las de mayor cantidad de votantes, ¿no? De la lista nominal, digamos, grande. Sí. Tiene Iztapalapa, tiene la GAM, pero recuperaría, por ejemplo, Tlalpan. También Magdalena Contreras, está ahí muy cerca, está muy cerrado. Había una expectativa sobre si, por ejemplo, Cuauhtémoc con Katy Monreal la iban a recuperar, un bastión que se perdió en el 2021. Finalmente se queda en manos del PRI-PAN-PRD con Alessandra Rojo de la Vega y digamos que también... Benito Juárez, las que ya sabíamos, Coyoacán. ¿No? Coajimalpa también se pensaba que la podía ganar Morena, finalmente queda en manos del PRI, PAN y PRD, pero bueno, hubo un avance importante de Morena respecto al 2021, pero vamos a ver qué te parece, Luisa, justamente un mapa de cómo también cambió pues el mapa político en el Estado de México, donde pues también irrumpe, digamos que Morena en el llamado cinturón azul. Huixquilucan, Atizapán y Coacalco quedan retenidas por el PAN. Ahí tenemos en Huixquilucan a la presidenta municipal, Romina Contreras, que logra reelegirse, y Morena irrumpe con Naucalpan, Cuautitlán y Tlalnepantla. Pues así está el mapa político a esta hora. Seguiremos analizándolo el resto de la semana. Por lo pronto se queda con su sección. Hasta la próxima. Sentía que había yo despertado de una pesadilla. Llegaron las elecciones y una marea arrasó en las urnas. No quería venir porque a veces soy presa de mis sentimientos. Y no fue una marea rosa, fue un tsunami guinda. Otto, no pongas ninguna de esas mamadas. No puede ser. No. No puede ser. No es posible. No es posible. Viendo los escaparates de la oposición, todo parece indicar que fueron completamente inundados. Yo soy muy sensible, entonces en medio
de la soledad es difícil porque a mí me gusta compartir los triunfos y también las tristezas que la comparto con ustedes, pero hay México. Estaban desprevenidos. Los responsables de informar, al parecer, entraron en una caja de espejos. Los que van a restaurantes fifís en toda la República y vean comensales que no han visto, que son medio raros, son los nuevos ricos favorecidos de Morena. Y pensaron que esos reflejos de sus propios decires eran voces reales. Escuchamos a la candidata. Y al parecer pensaron que los ecos de sus propios pasos eran los pasos de millones. Se llenó el Zócalo, se llenó la Reforma. Veíamos la efervescencia, veíamos la simpatía, veíamos el apoyo. La sorpresa de anoche estuvo ruda. No se dieron los astros. No se dieron. Y no queremos regodearnos en su tristeza. Hablando. No, pero tampoco la quiero ver. Gracias. Tampoco me interesa. Quítala, por favor. Sin observar que la causa de sus sorpresas... La vida es como es. La razón de sus enojos... Es que estas elecciones no estuvieron bien. Parece estar en su olvido. De que estas elecciones son las más sesgadas de la cancha más dispareja que hemos tenido desde que empezó la democracia mexicana. Por mucho. De que más allá de su cómodo encierro... La atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho. De la estridencia con que tejieron su campaña. Más allá de su confusa oferta. Por fuera de Polanco y los viajes a París. Decir fuera Morena. No queremos. Así es. Y todos los entrevistados en España, en el avión, en París. Todos Hay un país que al parecer hace tiempo olvidar. Pensaba yo conocer a mi país y me doy tristemente cuenta que no lo conozco. Un país que hoy, dicen los números, se está olvidando de ellos. ¡Los obreros! ¡Los obreros movemos a México! ¡Pinche ridículo! Para ellos es quizá su irrelevancia. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Postdata, hay quien digiere la derrota sin perder el estilo. Pues el resultado indica que no nos está favoreciendo la elección.